que pasó con el sector de la vivienda en México, cuáles fueron los impactos en 2020 y cómo se comportaron los precios, así como los créditos hipotecarios. Vamos a presentar el panel La Vivienda en México, dónde estamos parados y qué esperar, el cual cuenta con la participación de Gonzalo Méndez Dávalos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, Canadevi; Marisol Becerra, directora de consultoría de TINSA México; Enrique Margain Pitman, director ejecutivo de crédito hipotecario e inmediato de HSBC, y van a ser moderados por Roberto Arteaga, editor adjunto de Forbes México. ¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están? Yo soy Roberto Arteaga, editor adjunto de Forbes México, y les doy la más cordial bienvenida. Hoy, en el marco de nuestro foro Forbes Connecta Real Estate, la reinvención del negocio inmobiliario, hablaremos sobre la situación de la vivienda en México. Y me da mucho gusto darle la bienvenida a nuestros panelistas. Nos acompañan Gonzalo Méndez Dávalos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda, Canadevi. También le doy la bienvenida a Marisol Becerra, directora de consultoría de TINSA México. Y con un gusto también le damos la bienvenida a Enrique Margain Pitman, director ejecutivo de crédito hipotecario e inmediato de HSBC. Bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, muy amables. Muchas gracias. Me gustaría iniciar este panel lanzando una pregunta a Gonzalo. Me gustaría saber qué pasa con el sector de la vivienda en México durante 2020, qué fue lo que sucedió y qué tan grande fue el impacto de la contingencia para este segmento en México. Gonzalo. Bueno, primero quisiera iniciar saludando a Marisol y por supuesto que Enrique. Les mando saludos. Decirte que el año 2020 fue un año atípico, un año que evidentemente para todo el mundo fue un año diferente y para todas las industrias. No fue la excepción la nuestra. La nuestra también vivió momentos complicados a partir del mes de abril y mayo, como todos lo sabemos. Ante esta circunstancia que vivimos, pues nuestra industria no fue una industria en un principio considerada como una industria esencial, por lo cual tuvimos que detener nuestra actividad en las obras y en la construcción. Esto pues nos mantuvo en una dinámica compleja, una dinámica que tuvimos que superar. Sin embargo, decirte que después de prepararnos con nuestro personal en temas de sanitarios para que no hubiese riesgo y también por ser una actividad en su mayor parte la construcción de vivienda, la construcción de edificios, es al aire libre, y después de habernos preparado con los protocolos adecuados, estuvimos trabajando de manera muy fuerte con las autoridades, de la mano de nuestra Cámara Madre, la CONCAMIN, así como de la propia SEDATU, el secretario de Hacienda, el propio director del Infonavit y nuestra industria, para poder conseguir que la industria fuera considerada como una industria esencial. Entonces pudimos superar estos 2 meses que estuvimos sin trabajar, el mes de abril y mayo. Dicho esto, ante esta circunstancia que se presentaba muy compleja porque no conocíamos a cabalidad cómo reaccionaría el mercado, pues tomamos algunas estrategias muy rápido en la industria. La primera estrategia que tomamos fue, evidentemente, en nuestras empresas, cuidar la tesorería, cuidar la caja de las compañías, para buscar que las empresas pudieran continuar sobreviviendo. Como bien sabemos, la liquidez para las empresas es como el respirar, la utilidad es como comer. Podemos durar sin comer a lo mejor una semana, pero sin respirar ni unos minutos. Entonces buscamos que la liquidez no se agotara. Entonces eso fue lo primero que hicimos. Nos acercamos con la banca privada, nos acercamos con Sociedad Hipotecaria Federal, platicamos con ellos y les pedimos que los proyectos que estuvieran en marcha continuaran recibiendo los recursos suficientes de los créditos puente para continuar trabajando. Le pedimos a Sociedad Hipotecaria Federal que siguieran fluyendo los recursos para los proyectos que fueran viables y pudieran seguir continuando con su ritmo natural. Así fue.
y la banca comercial también, como lo digo, platicando con ellos, no dejó de ver abasto suficiente para que los proyectos en marcha, que fueran viables, pudieran continuar. Lo que ya sabemos, los estímulos que hubo del diferimiento en el pago de capital, por supuesto, esto lo logramos con Sociedad Hipotecaria Federal, y el diferimiento en pago de intereses en algunos proyectos, con los proyectos que fueran viables, pues eso le dio un respiro a todos los industriales. Entonces, lo primero que hicimos fue eso. Segundo paso, pues había que fortalecer la demanda, y para eso platicamos con las instituciones financieras, con las CONAVIs, puntualmente con Infonavit, como la principal hipotecaria de Latinoamérica, que lleva aproximadamente el 70% de las hipotecas de México, y hablamos y pudimos hacer esquemas entre la industria, entre la Canadevi, que le propusimos al propio Infonavit para cuidar el mercado, para cuidar el derechohabiente fundamentalmente, para que el derechohabiente no perdiera la oportunidad de tener una casa. ¿Y qué se hizo? Pensábamos que con la circunstancia que estábamos viviendo, muchos de los trabajadores pudieran perder su trabajo o también que variara su nivel salarial, para lo cual platicamos con el Infonavit y le pedimos que el nivel de precalificación fuera el previo a la pandemia, o sea, que mantuvieran su precalificación antes de la pandemia para poder seguir calificando para obtener una vivienda. Afortunadamente, así se consideró, se echaron programas también a andar, el de firma hoy y empieza a pagar 3 o 4 meses con posterioridad. De esta manera también fortalecimos el cuidado de la demanda. Con el propio Fobiste también hubo circunstancias parecidas. Tú sabes que el Fobiste trabaja con un sistema aleatorio y lo que buscamos es adelantar todos esos derechohabientes del ISSSTE que habían sido sorteados y que poco a poco se van liberando para que pronto y de una manera, de una sola vez, se pusieran en el mercado para que esos derechohabientes pudieran buscar casa. Entonces, circunstancias como esta fueron las que nos permitieron que este 2020, como me preguntas, fuera un año no tan complejo, fuera un año que sorprendentemente para nosotros, pues la vivienda, la industria de la construcción, la industria de la construcción y desarrollo y promoción de vivienda se pusiera de una manera resiliente. Solo perdimos el 1.9% del mercado con respecto al año inmediato anterior, o sea, al 2019. Con esto quiero decirte que nuestra industria entonces se portó de una forma extraordinariamente resiliente y yo diría que bien. Muchísimas gracias, Gonzalo. Una historia muy interesante y que destaca precisamente los valores de esta industria que ha sido la de la fortaleza y además también lo sano que es precisamente este sector, esta industria. Muchísimas gracias. Me gustaría lanzar la siguiente pregunta, Marisol, y sobre un tema que pues siempre llama la atención y que además refleja mucho también de el sentimiento de los compradores, de los derechohabientes, y es precisamente el tema de los costos de la vivienda. Marisol, ¿cómo se comportaron los precios de la vivienda en esta época? Muchas gracias, Roberto. Un gusto saludarlos, Gonzalo y Enrique. Bueno, pues mira, con respecto a los valores, tiene mucho que ver con el segmento y con las zonas. En general, estamos hablando de que se comportó de forma muy estática. Venimos ya de un periodo de una estabilización en los precios, especialmente en la zona metropolitana de la Ciudad de México, y esto no solo desde el 2020, ya desde el 2019, con el cambio de administración, hubo un periodo en el cual los precios se estabilizaron. Y por lo tanto, pues bueno, ya no vemos estas variaciones tan significativas de otros ciclos como en el 2017 y 2018, donde, bueno, había una dinámica muy, muy fuerte para la demanda de vivienda en la Ciudad de México y por lo tanto había zonas donde incluso había crecimientos de hasta doble dígito. Estaba muy impulsado por el mercado de inversionistas. A partir del 2019 y con la situación ocurrida en el 2020, pues en realidad ya vimos que los precios se frenaron, se estabilizaron y en algunos casos incluso, sobre todo en segmentos muy altos, en ciertos segmentos y en ciertas zonas muy, muy puntuales, en producto de entrega inmediata, por ejemplo, sí encontramos descuentos importantes. Obviamente los desarrolladores estaban buscando impulsar la demanda de este tipo de unidades, comentaba estas de entrega inmediata, ¿no? Que estaban ya muy rezagadas desde hace tiempo y por lo tanto se lanzaron descuentos importantes. Encontramos algunas ofertas de hasta un 10, 15%, pero repito, son casos muy, muy, muy puntuales en segmentos altos, entrega inmediata y en la Ciudad de México. Algo importante, esto es con respecto al valor por metro cuadrado, pero cuando hablamos del ticket promedio, de lo que paga el consumidor por una vivienda, sí estamos viendo una reconfiguración.
porque veníamos ya de muchos años en los cuales en la Ciudad de México, repito, estábamos a una tendencia de desarrollar más vivienda de tipo residencial y residencial plus, estaba encareciendo mucho el valor de la vivienda. A partir de finales del 2020 y en el inicio del 2021 ya estamos viendo más la incorporación de vivienda de tipo medio, que esto es algo muy bueno, porque de tener un ticket promedio ya en la Ciudad de México de arriba de los 5 millones de pesos, hoy ya empezamos a encontrar más vivienda de entre 2 y 3 millones de pesos, que es un segmento muy, muy importante porque tiene un déficit todavía amplio por cubrir y hay poca oferta disponible, pero ya empezamos a notar más desarrollo en este segmento. Entonces, seguramente para los próximos meses y para los próximos años, en cuanto al ticket promedio, sí vamos a notar un cambio, ¿no? De tener vivienda muy orientada a segmentos residencial plus, vamos a empezar a notar una mayor participación de segmentos medios, que esto es sumamente positivo para atender la demanda de la población. Y en cuanto a otros estados, bueno, pues en Guadalajara, Monterrey, por ejemplo, en estas ciudades tan importantes, ahí sí vimos un mayor crecimiento. Todavía hay un impulso en el crecimiento de los valores de la vivienda y esto también tiene que ver con que son mercados más equilibrados. En este sentido, sí hay mucha vivienda de tipo residencial y residencial plus, pero todavía hay bastante oferta de tipo social y de tipo medio. La demanda se mantiene. De hecho, en el caso de Nuevo León, pues bueno, tuvo un crecimiento en la colocación de vivienda. Es un estado que siempre está a la cabeza en la colocación hipotecaria y esto ha impulsado también que los valores sigan creciendo. Para tener algunas cifras generales, pues bueno, en el caso de Guadalajara, hoy estamos hablando de que pasó entre 18 a 22 mil pesos metro cuadrado. En el caso de Monterrey pasó de 12,500 a 16 mil pesos metro cuadrado. Entonces, sí notamos que hubo un incremento importante, pero todavía con valores accesibles para atender la demanda de la población. Muchísimas gracias, Marisol. Tocabas también un punto muy interesante que es precisamente el tema hipotecario y quiero preguntarle a Enrique Margain precisamente cuál es la óptica que tiene acerca del segmento hipotecario, cuáles son las necesidades, cómo se ha comportado precisamente este instrumento que pues sirve para adquirir muchísimas viviendas. Enrique, por favor. También comentarte qué pasó en el 2020 en materia de créditos hipotecarios. Yo creo que fue un año positivo en términos generales, hubo una fuerte caída en el segundo trimestre debido al cierre de actividades económicas y a la jornada de larga distancia. Y lo que comentaba Gonzalo, la implementación de los programas de apoyo que consistieron en el diferimiento de hasta 4 mensualidades en el pago del capital e intereses y que esto se podía ampliar por 2 meses más. Yo creo que fue fundamental y se contó con el apoyo de las autoridades financieras a través de los criterios contables especiales. Esto fue fundamental porque permitió a las familias mantener su liquidez y de alguna manera la llave del crédito no se cerró. Un elemento también importante fue la disminución de las tasas de referencia del bono a 10 años, a 5 años, donde esto permitió que hacia el mes de julio se viera una baja generalizada de las tasas de interés en materia de crédito hipotecario, alcanzando los mínimos históricos en las últimas 2 décadas. Yo creo que esto fue un elemento que también ayudó a impulsar la demanda por créditos hipotecarios. La baja en las tasas de interés también trajo como consecuencia un mayor incremento en la portabilidad hipotecaria. Esto es gente que tenía un crédito hipotecario y que lo trasladaba a otro banco buscando mejorar la tasa de interés, bajar la mensualidad y, por supuesto, la carga financiera. Y esto venía acompañado muchas veces de créditos de liquidez para consolidar pasivos, para poder tener cierta liquidez para afrontar cualquier eventualidad. Entonces, yo creo que también algo que se vio muy, muy positivo hacia final del año es que muchas de las personas que habían pedido un programa de apoyo y que se vencía empezaron a pagar de manera puntual sus mensualidades y los que tenían alguna problemática, que eran los menos, se les daban programas de reestructura que buscaban soluciones definitivas. Entonces, todo esto fortaleció a mantener un mercado de créditos hipotecarios abierto y que continuaba con una fuerte competencia. El año pasado se dieron 123,000 créditos hipotecarios por parte de la banca comercial, representó un 9.9% menos en número de créditos hipotecarios que en el 2019,
pero en términos de originación, en términos de monto, se creció 1.9% nominal. Más o menos ese fue el comportamiento considerando la banca y los organismos de vivienda, donde se dan un poco menos de créditos hipotecarios, pero se conserva el monto de colocación que se tuvo en el 2019. Algo que comentaba Marisol, y creo que es algo muy, muy positivo, es que el precio de las viviendas se mantuvo creciendo por arriba de la inflación, y esto al final de cuentas para un crédito hipotecario es nuestro colateral, y esto implicaba el no tener que pedir mayores enganches a las personas que pedían un crédito hipotecario. Y la composición de productos cambió en cuanto que, como comentaba Gonzalo, básicamente se mantuvo los créditos que se otorgaron para adquisición de vivienda y hubo más créditos para remodelación o mejoras de las viviendas por la propia situación, y indudablemente mucho más créditos de traspasos de hipotecas para mejorar las condiciones de los créditos que tenían. Eso es más o menos un panorama de lo que fue el año 2020 en materia de créditos hipotecarios, que lo puedo catalogar como positivo derivado de las circunstancias que vivimos. Muy interesante, Enrique, precisamente este panorama que dibujas respecto al sector hipotecario, pero que también habla mucho de la resiliencia, no solamente de la industria, pero también del cambio del comportamiento del consumidor. Me gustaría en esta parte pasarle una pregunta a Gonzalo, precisamente, ¿qué sucede con el sector de la vivienda en cuanto a los retos? Sabemos que detrás de cada reto hay una oportunidad. ¿Qué es lo que ocurre en este terreno, Gonzalo? Sí, con mucho gusto te platico, Roberto. Pues mira, yo creo que la industria de la vivienda tiene grandes retos que hoy estamos enfrentando y que estamos trabajando en ellos. Precisamente, yo te diría que el tema de la tramitología, que es un dolor de cabeza para todos los desarrolladores de vivienda en el país, es uno de los que debemos trabajar en conjunto con la Federación y los estados. Y por supuesto que donde más trabajamos es en el municipio. Me parece que el incorporar las ventanillas únicas en las administraciones municipales para poder solicitar los permisos de los desarrollos es lo que estamos trabajando como industria, como cámara, con los principales municipios del país. Ahí me parece que un cuello de botella fundamental que nos hace perder mucho tiempo son los trámites que llevamos de principio a fin. Como ustedes saben, para poder autorizar un desarrollo, muchas veces tardamos hasta 3 años desde la compra del terreno. Eso es muy importante. En eso estamos trabajando fuerte en la mejora regulatoria. Ese es un primer gran reto. El segundo reto importante pues tiene que ver con temas del ordenamiento territorial. Una gran cantidad de los municipios en este país no cuenta con los planes de desarrollo urbano municipales vigentes o simplemente no cuenta con ellos, y entonces no sabemos dónde y cómo se debe crecer en la ciudad. Este es un tema que lo tiene muy claro la propia SEDATU y está trabajando también en la modificación y actualización de los programas municipales de desarrollo urbano. Aquí creo que hay una gran área de oportunidad para fortalecer a los INPLANES que existen, que son los institutos municipales de planeación en las principales ciudades. Es momento de que los municipios no se reinventen cada 3 años, sino que se planeen de manera a muy largo plazo, a mediano y largo plazo, donde se diga cuál es la obra número 1 y cuál es la obra número 30 o número 50. Y no importa el presidente municipal que llegue, se quedaron en la número 12, pues la que sigue es la 13 según la importancia, salvo que haya una eventualidad fuerte. Y para esto estos institutos municipales de planeación son ciudadanizados, con gente experta y con gente que piensa cómo y dónde debe construirse la ciudad a raíz de los programas municipales de desarrollo urbano. También la propia SEDATU está trabajando en esto. Esos son de los grandes retos que tenemos. Otro de los retos es en la parte financiera, pues que el abasto financiero para la construcción de la vivienda no deje de haberlo, oportuno, suficiente, accesible, y para eso estamos trabajando muy fuerte con la propia Sociedad Hipotecaria Federal, que como saben es el banco que nos provee de los recursos desde la parte financiera desde el gobierno federal, con la propia banca comercial, estamos en mucha comunicación con ellos. Recientemente tuvimos una reunión con el presidente de la Asociación de Bancos de México platicando sobre esto, para manifestarnos el gran interés que tiene la banca comercial en seguir apoyándonos en la adquisición en el abasto de los propios recursos. ¿Qué retos tenemos también importantes? Bueno, el gran reto de este país es que hay que hacer 9.2 acciones de vivienda como déficit.
pero si sumamos que hay 650,000 nuevos matrimonios que se hacen cada año, pues este déficit va creciendo día a día. Entonces, y si consideramos que el 50% de esta gente son gente que no está en la economía formal, entonces, entonces podemos pensar que este déficit del 50% es gente que no tiene una seguridad social, como Infonavit o Foviste. Entonces, crear un esquema de tal manera que le podamos llevar vivienda a todos aquellos que no cuentan con una seguridad social y que durante muchos años no han podido tener un crédito accesible, suficiente, oportuno para hacerlo. Otro gran reto es, a raíz de la reforma que manda el señor presidente de la República, a la reforma al Infonavit y al ISSSTE, me parece que es una reforma de gran visión, de gran calado, que va a transformar la vida del Infonavit en beneficio de los trabajadores de México. Y ahí se está instrumentando una gran reforma donde habla, y son los retos que tenemos, de cómo darle vivienda a aquellos trabajadores que algún día fueron cotizantes del Infonavit, pero que hoy no lo son, no son activos. El Infonavit maneja 66 millones de subcuentas, de las cuales activas solo son 20 y no activas son 46 millones, y la idea es que haya un esquema financiero para atender entonces a toda aquella gente que alguna vez estuvo incorporada al Infonavit y hoy no lo está, pero van a poder disponer de su cuenta de vivienda como un enganche para adquirir un crédito hipotecario entre el Infonavit, es la subcuenta de vivienda más la banca comercial. Entonces esto va a ser una revolución en el sistema, que ya nos platicará Enrique, una revolución en el sistema hipotecario, pero también le dará fortaleza y profundidad al sistema constructivo, al sistema inmobiliario, porque se incorporarán una gran cantidad de mexicanos que hoy no tenían la capacidad de poder comprar una vivienda usando su cuenta de vivienda, y esto fortalecerá el mercado hipotecario de manera profunda. Entonces, un gran reto es cómo lo vamos a hacer para poder atender. Otro gran reto también es Infonavit está lanzando el nuevo programa en pesos. Es un programa que tiene bondades extraordinarias. La tasa de interés es mucho más baja a la que venían manejando. Hay una tasa de interés ponderada del 8%, pero empieza con tasas desde el 2 y máximo el 10,45. Entonces, el reto es cómo entendemos los desarrolladores el nuevo esquema en pesos, pero también el nuevo puntaje, cómo vamos a precalificar a esos derechohabientes, para lo cual estamos llevando pláticas con el propio director general del Infonavit. Va a haber capacitaciones para nuestras fuerzas de ventas, para entender los nuevos modelos, los nuevos sistemas que habrá desde el Infonavit. Qué retos también, cómo llevarle dentro de la reforma, cómo llevar ese suelo servido, bien ubicado, con una extraordinaria infraestructura para que el derechohabiente pueda adquirir un terreno y pueda a partir de ahí empezar su patrimonio para construir. Entonces yo te diría que el gran reto al que enfrentamos es cómo vamos a darle una solución habitacional a esos 9.2 millones de mexicanos, donde le llevemos un crédito accesible, suficiente, un producto adecuado, y nosotros poder construir esa vivienda adecuada que necesitan en México. Muchísimas gracias, Gonzalo, por este dibujo precisamente de los retos que están presentes y que además pues, se requieren su atención. Y hay una pregunta que nos hacíamos al inicio del año sobre la demanda de los proyectos inmobiliarios, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que iba a pasar. Y precisamente yo sé que TINSA realizó un estudio sobre el primer trimestre de este año donde se habla un poco acerca de la demanda de estos proyectos inmobiliarios. Me gustaría preguntarle a Marisol cuáles son los principales descubrimientos que precisamente llegaron gracias a este estudio. Claro que sí, Roberto. Pues mira, fue un estudio muy interesante que llevamos a cabo en conjunto con Perfilan. Y bueno, uno de los principales hallazgos es que mientras más bajo es el segmento al cual van dirigida la demanda y el nivel socioeconómico de la gente, tienen una mayor disposición de compra en el corto plazo. Para ponértelo en datos duros, bueno, para vivienda económica, que estamos hablando de vivienda de hasta 600,000 pesos aproximadamente, más del 50% de los clientes potenciales están buscando adquirir una vivienda por lo menos en los próximos 6 meses. Que esto es algo sumamente positivo porque hay demanda y quieren ya comprar una vivienda. Está ahí. Ahí el gran reto es la producción, porque ya hemos venido viendo que en ciertas ciudades del país la producción de vivienda de tipo social viene hacia la baja ya desde hace algunos años. Hay grandes retos, el encarecimiento en los materiales, en el suelo, pues bueno, se vuelve complicado desarrollar vivienda en estos valores, pero la demanda está ahí, la gente quiere comprar y quiere comprar en el corto plazo y principalmente quiere comprar a través de crédito Infonavit. Para el segmento medio,
cambia un poquito la dinámica. Aquí uno de los hallazgos más importantes que llama mucho la atención es que está regresando el mercado de inversionistas. Como ya platicaba yo hace un ratito, bueno, pues este mercado de inversionistas en ciertos años fue sumamente importante e impulsó el desarrollo inmobiliario. Durante el 2019 y 2020 vimos mucho freno de este mercado, pero a partir de este 2021, precisamente para este segmento medio, estamos empezando a notar que están regresando, apostándole al tema de la plusvalía, por supuesto, pues ya lo veíamos con los valores, se genera una plusvalía adquiriendo un bien inmueble, y además al tema de las rentas, que las rentas no han parado, las rentas siguen teniendo una demanda sumamente importante, y por lo tanto, pues el adquirir una vivienda con fines patrimoniales sigue siendo sumamente atractivo para el mercado de inversionistas. ¿Dónde están comprando? Pues en zonas céntricas, en zonas bien comunicadas, donde sabemos que existe una demanda potencial importante, sobre todo en las principales ciudades del país. ¿Y en qué otros estados? Bueno, aquí algo muy interesante es que dentro del ranking de los 5 estados donde más se coloca vivienda de tipo medio están Guanajuato y Chihuahua. ¿Y qué tiene que ver? Bueno, pues en Guanajuato y Chihuahua precisamente son también 2 de los estados donde más se han reactivado empleos. A partir de agosto y hasta marzo de este año, están también dentro del ranking donde ha habido una mayor recuperación de empleo formal, y es precisamente ahí donde también se está colocando más vivienda de tipo medio. Entonces, esto claramente nos reafirma la hipótesis de que la vivienda sigue al empleo, ¿no? Claramente ahí lo estamos viendo. Donde todavía tenemos algunos señales por ahí un poquito en amarillo serían los segmentos altos, ¿no? En los segmentos altos, bueno, pues parte de los hallazgos de este estudio nos decían que solo 4 de cada 10 clientes potenciales esperan adquirir su vivienda en el corto plazo. Todavía se la están pensando, todavía están, o sea, sí existe la demanda, sí quieren comprar, pero están aplazando todavía un poquito la decisión de compra, y esto, bueno, pues se vuelve un gran reto para los desarrolladores, cómo convencerlos de que ya no lo aplacen más, de que hoy las condiciones del mercado, las tasas de interés, las facilidades que está otorgando la banca, pues es un muy buen momento para adquirir una vivienda, pero para estos segmentos todavía les está costando un poquito de trabajo tomar esa decisión, y uno de los frenos también es cuando es producto de entrega inmediata, porque en entrega inmediata, pues ellos tienen que hacer un desembolso inicial, pues de cash, ¿no? Lo tienen que hacer, ya no irlo pagando durante la preventa, sino tienen que hacer ese desembolso en una sola exhibición, y pues todavía existe ese temor a descapitalizarse. Entonces, parte de eso son los retos que hoy tienen estos segmentos altos de la vivienda. Pues muy buen indicador, Marisol, precisamente que sigue existiendo la demanda, y yo creo que aquí pones precisamente el balón del lado de Enrique para hablar acerca de cuáles son las necesidades que tiene precisamente este usuario, este consumidor, y cómo satisfacerlas, Enrique. Yo creo que ahí se encuentra la gran pregunta. Sí, sí, sí. Déjame tocar algunos temas que en México hay 34 millones de hogares, de viviendas. Ya lo comentaba Gonzalo, alrededor de 9 millones hay en rezago habitacional por hacinamiento, falta de servicios o temas de materiales. Y realmente si vemos la demanda potencial, lo que vemos es que en la población económicamente activa, el 41% es lo que llamamos el mercado de los afiliados, aquellos que tienen un programa de seguridad social, ya sea con Infonavit, con Foviste o programas específicos de sus empresas como CFE, Pemex, etcétera, ¿no? En todo este mercado de formales, digamos, gran segmento de asalariados, hay una amplia accesibilidad al crédito hipotecario. La verdad es que hay también un amplio anaquel de productos hipotecarios que buscan satisfacer las distintas necesidades en materia de financiamiento a la vivienda, ¿no? Ahí, digamos, no hay ningún problema, está ese mercado cubierto por Infonavit, Foviste, indudablemente la banca comercial. En la parte de lo que llamamos no afiliados, ahí está la parte formal de este segmento, la que está compuesta por personas físicas con actividad empresarial, profesionistas independientes, pero hay una parte importante que lo llamamos como economía mixta. Es una parte que pueden comprobar parte de su ingreso a través de recibos de nómina, de declaración de impuestos o estados de cuenta,
información que tradicionalmente pide la banca, y otra parte principal la reciben en efectivo. Entonces, ahí es donde tenemos que incorporar modelos de inferencia de ingresos basados en buró, y tenemos también que hacer estos estudios socioeconómicos para reconocer esa parte de ingreso y poder considerarla en su capacidad de pago. Yo creo que ahí hay un reto importante de lanzar productos enfocados a este segmento de economía mixta, e indudablemente también es un tema que he platicado mucho con Gonzalo. Hay más de alrededor de 30 millones de personas que están en la economía informal, o sea, que no tienen forma de comprobar sus ingresos, no están en la mayoría de los casos bancarizados, y aquí se tienen que crear esquemas como el de las cajas de ahorro alemanas, donde incorporemos binomios de ahorro-hogar, donde a través del ahorro, de un ahorro programado, sistemático, estructurado, no solo se pueda llegar a un enganche objetivo, sino se pueda determinar la capacidad de pago. Si tú puedes ahorrar de manera mensual 2,000 pesos, quiere decir que tú podrías pagar en un crédito hipotecario 2,000 pesos. Y esos esquemas donde puedes ahorrar durante 3 a 5 años un monto determinado, llegar a un enganche objetivo y a partir de ahí tener garantizado la obtención de un crédito hipotecario, creo que son esquemas que podrían ayudar muchísimo en una economía como la que tenemos en México, donde existe un déficit habitacional, donde las tasas de interés son de un solo dígito, donde indiscutiblemente la estabilidad macroeconómica nos permitiría tener este tipo de esquemas, y podríamos ayudar a satisfacer la demanda de millones de personas que hoy día no tienen acceso a un crédito hipotecario. Creo que hay una gran oportunidad de que podamos seguir desarrollando nuevos productos, atendiendo nuevos segmentos. Ya lo comentaba Gonzalo, hay una muy fuerte oportunidad con toda la reforma a la ley del Infonavit, donde esto abre la posibilidad de crear más productos cofinanciados con los organismos de viviendas, con el instituto, y donde ya en el mes de agosto se lanzará un nuevo producto hipotecario que está enfocado a los derechohabientes no activos, aquellas personas que tienen un saldo de su cuenta de vivienda en el Infonavit, que está generando rendimientos, pero que no la podrían retirar porque ya no están cotizando, sino hasta que cumplan 65 años. Entonces, este programa que se llama Cuenta Infonavit más Crédito Bancario, lo que va a permitir es que cuando estas personas contraten un crédito hipotecario con la banca comercial, van a poder utilizar ese saldo de su cuenta de vivienda, y este crédito que determina el banco de acuerdo a la capacidad de pago que tenga, el Infonavit va a participar hasta con el 30% de la línea de crédito. Este es un producto donde hay más de 1 millón de derechohabientes no activos que tienen más de 120,000 pesos en su cuenta de vivienda, y que esto va a ser un producto que va a permitir incrementar la demanda por créditos hipotecarios. Entonces, en resumen, yo te diría, creo que hace falta generar productos enfocados a este mercado que llamamos no afiliados, no sé si correcto o incorrectamente, pero que hoy día no están teniendo acceso al crédito hipotecario o acceso de acuerdo a su capacidad de pago para la compra de una vivienda. Entonces, creo que hay grandes oportunidades hacia adelante, y yo lo veo como un panorama positivo en función de las oportunidades, y que las tenemos perfectamente identificadas, y que hay una muy buena coordinación, comunicación y colaboración entre la banca, organismos de vivienda, con los desarrolladores, con la Canadevi, que siempre hay una muy estrecha comunicación con Gonzalo. Entonces, esos serían mis comentarios. Muchísimas gracias, Enrique. De verdad que ha sido un placer escucharlos, conversar con ustedes y pues tener precisamente este mapa de lo que ocurre en un sector que detona inversiones, que detona empleos y que sobre todo pues mantiene también este termómetro vigente de la economía. ¿Qué les parece si para cerrar este panel cada uno de ustedes nos regala por favor sus conclusiones y tal vez un mensaje para el público de Forbes? ¿Qué les parece si iniciamos con Gonzalo y en un momento seguimos con los demás? Muchas gracias, Roberto. Con mucho gusto. Pues yo diría que la industria de la vivienda seguirá siendo una industria que tenga un comportamiento extraordinario, así lo diría yo,
Recientemente se publicó un análisis que hizo el INEGI junto con la Canadevi, donde es un estudio que se llama Conociendo la Industria de la Vivienda, donde habla de algunas circunstancias que les platicaré, y por lo cual yo pienso que esta industria en las próximas 2 décadas seguirá siendo la industria que impulse el desarrollo y el crecimiento económico de este país, porque abrazamos 37 de las 42 ramas económicas que impulsan la economía nacional, que el 76% de estas industrias y de los insumos tienen contenido nacional, porque generamos 2,5 millones de empleos. Somos la industria que más empleos genera a nivel nacional, porque somos la segunda industria en contribución del Producto Interno Bruto, con el 6% en la contribución, porque en los últimos 6 años hemos crecido por arriba de la inflación, por arriba del crecimiento del Producto Interno Bruto, que ha crecido al 2.1%, nuestra industria ha crecido al 2.8%, estos datos los publica el propio INEGI, porque el bono demográfico pienso que nos durará los próximos 25 años todavía en este país, por lo que decía hace un momento, hay 9.2 millones de acciones de vivienda que hay que hacer en este país, pero hay 650,000 nuevos matrimonios. Y si hoy apenas estamos construyendo lo que pensamos nosotros, 250,000 nuevas viviendas este año. Y si resulta todo lo que aquí hemos hablado, que no tengo duda que así va a ser, pudiéramos alcanzar las 300,000 casas. Lo que quiere decir es que ni siquiera estamos atendiendo los nuevos matrimonios que se generan. O sea, 300,000 nuevas viviendas no alcanzan ni siquiera a satisfacer esto. Decir, por otro lado, que la industria de la vivienda es parte del ordenamiento de un país, de hacer las ciudades ordenadas, sostenibles, sustentables, vivibles, competitivas, con infraestructura adecuada, y eso precisamente es lo que hacemos los desarrolladores. Entonces, pienso que esta industria a mediano y largo plazo tiene un gran potencial para que el país siga avanzando. Decir también que en este país desafortunadamente se generan casi 90,000 lotes irregulares, según los datos del IMSS. Ese es un gravísimo problema que tiene este país. ¿Y por qué se dan? No por otra cosa, sino por la gran necesidad que tiene la gente de un espacio donde construir su casa o cómo construirla. Amén que hay un problema ahí de especuladores urbanos, pillos diría yo, que hay que combatirles a ellos, pero hay que combatirles desde nuestro punto de vista con oferta suficiente y adecuada, accesible para la gente. Entonces, estos 90,000 lotes con servicios han generado un problema que le costaría al Estado regularizarlo más de 950,000 millones de pesos, casi el 5.6% del Producto Interno Bruto, que costaría nada más regularizarlo en la tenencia de la tierra por el orden de 60,000 millones de pesos. Y a los municipios les cuesta 11,000 millones de pesos al año darles agua, luz, drenaje, alcantarillado, que luego que tienen que echar mano de sus impuestos, de la recaudación de los impuestos para satisfacer la necesidad de esos fraccionamientos irregulares. Pues precisamente los industriales lo que hacemos es lo contrario, ofrecer una solución habitacional en un desarrollo que genere ciudad. Pienso yo que la vivienda tendrá por el bono demográfico y por lo que estoy hablando y por lo que aquí hemos hablado de las diferentes alternativas financieras que hoy son muy buenas y las que se van a trabajar como vivienda en renta, como vivienda para los trabajadores no afiliados, con esquemas que ya platicaba Enrique, con los que se está gestando desde la propia modernización del Infonavit con la reforma al Infonavit y al ISSSTE. Entonces, este país tendrá a esta industria siendo una industria que seguramente va a potenciar el crecimiento del país. Generamos 1,050,000 millones de pesos por año, ese es el tamaño de la riqueza que genera la vivienda, y por supuesto por el gran satisfactor social. No olvidemos todo esto que he hablado, porque bueno, mi condición de líder de la industria, soy empresario y represento a casi 1,000 desarrolladores en el país, pues es hablar de lo que hacemos nosotros, pero no debo dejar de decir que somos un gran satisfactor social. Somos quien llevamos la vivienda adecuada a los mexicanos,
que contribuimos en la infraestructura de este país porque generamos plazas públicas, generamos parques infantiles, sitios de esparcimiento, para hacer deporte, primarias, secundarias, kinders, guarderías, etcétera. Formamos parte de ese entramado que se genera ciudad. Entonces, decir que esta industria seguirá creciendo en los años y va a ser el gran motor que dinamice la economía, seguramente junta con la industria de la transformación de exportación, con la agroindustria, pero esta será esta industria que necesite el país para que genere bienestar social y para que genere economía dentro de nuestro país. Muchísimas gracias, Gonzalo. Marisol, ¿nos regalas por favor tus conclusiones? Muchísimas gracias. Claro que sí, Roberto. Pues coincido plenamente con Gonzalo. Creo que las condiciones están dadas para que la industria de la vivienda siga siendo uno de los impulsores más importantes para la reactivación económica de nuestro país. Y parte de ello es la gran sinergia que se da entre los diferentes participantes, porque todo lo que hizo la banca el año pasado, lo que está haciendo el Infonavit, lo que están trabajando los desarrolladores, pero sobre todo esa sinergia, ¿no?, que se hace entre todos ellos para poder atender la demanda de la población, son factores fundamentales para que esta siga siendo una industria fuerte. Y al final, pues lo que ocurrió durante el 2020 también brindó las oportunidades para transformar un poco la industria, ¿no? Nosotros lo vemos día a día en la empresa, trabajamos directamente con los desarrolladores y veníamos ya de un ciclo en el cual decían, pues yo ya sé cómo se debe hacer, me ha funcionado muy bien y prácticamente replico el mismo modelo y lo vuelvo a hacer y ya sé que se vende. Pues con lo que ocurrió el año pasado nos vino a sacudir un poco a todos, pero también brindó la oportunidad de volver a analizar qué es lo que estábamos haciendo y dónde están esas áreas de oportunidad para mejorar las condiciones de la oferta, pero también la forma en la cual nos acercamos a nuestros clientes y dar mejores soluciones de vivienda para ellos. Entonces creo que hay grandes oportunidades y el seguir trabajando en conjunto entre todos los participantes del sector va a ser clave para que esta industria pues siga creciendo y siga creciendo de buena manera. Muchísimas gracias, Marisol. Enrique, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues ya comentaron ampliamente. Yo lo único que comentaría es, en México tiene un bono demográfico, como dice Gonzalo, y ese dato lo tenemos también muy claro, la creación de 650,000 familias cada año. Realmente esto implica pues, que muchas familias requieren una solución habitacional y hoy día es un excelente momento para contratar un crédito hipotecario, porque tenemos las tasas de interés más bajas en las últimas 2 décadas, porque son tasas de interés fija durante 20 años, pagos conocidos en pesos, y hay un amplio anaquel de productos hipotecarios. Todas las hipotecas traen un seguro de vida, un seguro de daños, un seguro de desempleo que cubren ante cualquier eventualidad. Y todo esto lo que crea es un ecosistema que funciona muy bien entre la banca, los organismos de vivienda, los desarrolladores, toda la cadena de valor. Y yo creo que en este sentido hay grandes oportunidades hacia adelante y que con una buena comunicación, colaboración y coordinación entre todos los actores, creo que lo que se va a permitir es dar un mucho mayor acceso a la vivienda a millones de familias que lo van requiriendo cada año y cada ciclo, ¿no? Entonces, sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Enrique. Marisol Becerra, Gonzalo Méndez, muchísimas gracias por haber participado en este panel, y a nuestros seguidores también les queremos agradecer mucho el haber estado aquí. Les invitamos a que continúen conectados a nuestro foro Forbes Conecta Real Estate, la reinvención del negocio inmobiliario. Mi nombre es Roberto Arteaga, editor adjunto de Forbes, y recuerden que tenemos una cita la próxima. Gracias, hasta luego.